Una de las 7 iglesias del Apocalipsis en esta mañana, una de las iglesias que compartiremos o de las que hemos estado hablando. Pero primero, dejadme introducirla con una historia. Qué buenos son los amigos de juventud. ¿A que sí? ¿Tenéis amigos de aquellos, los que sois jóvenes todavía? No entráis en la categoría de tener amigos del pasado, puede ser que alguno, pero aquellos que vamos cumpliendo años rememoramos, idealizamos a los amigos de juventud. No sé si tenéis alguno de esos grandes amigos que se generan allá por la adolescencia, primeros compases de la juventud y que quedan marcados para toda nuestra vida en nuestro corazón. Y a veces las cosas de la vida nos separan y no nos vuelven a juntar nunca más. ¿Cuántos amigos, a veces en el marco de la iglesia, hemos tenido en determinados momentos y ya no los vimos más y a lo mejor a los años nos encontramos y parece como si fuera ayer, ¿no? Cuando te encuentras con uno de esos buenos amigos, parece como si no hubieran pasado los años en algunas ocasiones. Mi padre tenía un amigo de juventud, se llamaba Paul Ettori, era francés. Paul, cuando era joven, me cuenta él, tenía un aire bohemio, un poco loco. Dice que cuando se convirtió con su primer ímpetu de la fe, cogía la guitarra, iba por la calle tocando la guitarra y cantando coritos y hablándole de Jesús a la gente. Se convirtió en Barcelona, curiosamente, aunque él era de la Provenza francesa, de Aix-en-Provence. Y al llegar a Francia, buscó allí una iglesia, él se convirtió en una iglesia de hermanos, pero la iglesia de su pueblo era pentecostal, de las Asambleas de Dios, así que se integró en aquella iglesia. Y cuando volvió a Barcelona, el otro a Francia y compartieron mucho tiempo. Pero llegó el servicio militar y él, como era un poco bohemio, se apuntó para irse a Gabón, en la parte extranjera del ejército francés. Y allí ya se perdieron la vista por nunca más. 20 años tenían los dos. Por nunca más, hasta siempre, hasta que Internet, que lo conecta todo, un día, buscando y haciendo búsquedas en Internet, apareció Paul Ettori con unos 15 o 20 kilos de más, evidentemente, como todos con el paso de los años, el pelo más blanco, pero la misma expresión de cuando era joven, el mismo que recordaba a mi padre, que también tiene algún kilo de más y el pelo blanco también, como no puede ser de otra manera, y allí lo reencontraba pastor de una iglesia en Francia, en París. Ahora, toda esa historia era desconocida para él. En nuestro viaje a París, Ana y yo estuvimos en París hace unos años con unos amigos de la Iglesia del Redentor, donde fuimos pastores antes, y en nuestro viaje a París buscamos la iglesia y fuimos a saludarlo. Y fue un encuentro pues bonito y curioso ese encuentro. Y aquella iglesia en París se llama Fila, en honor a Filadelfia, la amistad fraterna entre dos hermanos. Porque de eso habla el nombre de Filadelfia. Eso es lo que quiere decir Filadelfia. Es la amistad, o es una ciudad a la que le pusieron nombre en honor a la amistad o a la fraternidad entre dos hermanos que se querían mucho. Si lleváis años en una iglesia evangélica, sabéis una cosa con certeza. Nadie le pone a su iglesia ni a su ministerio Laodicea, ni le pone Sardis, no conocéis nada que se llame así, ni le pone Tiatira, ni le pone tampoco Pérgamo, que eran iglesias del Apocalipsis, algunas de ellas buenas, no todas no sonaban todas tan mal como suena la Odisea, pero todo el mundo le pone a su ministerio Éfeso, Esmirna o Filadelfia. Tanto es así que hay una interpretación del Apocalipsis que intenta ver cada una de las iglesias, la compara a un tiempo histórico, una interpretación con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero que la compara con un tiempo histórico, y entonces a Filadelfia la comparan con la iglesia de los avivamientos del siglo XIX, que está también un poco idealizada. Esta iglesia tiene mucho de lo que hablar en los pocos versículos que comparte. Todos queremos sentirnos parte de Filadelfia, de esa iglesia que cuando pensáis en ella, estoy convencido que lo primero que os viene a la mente es que se amaban profundamente, aunque curiosamente el texto no dice nada de eso, nunca. Es una interpretación a más que nosotros le hemos añadido, que tiene sentido en el marco de que esa ciudad conmemoraba el amor fraterno, y también el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, habla o hace mucho hincapié en el amor.
Pero no dice nada de eso la carta, ¿eh? Pero dice otras cosas súper interesantes que vamos a ver esta mañana. Así que me encantaría que me acompañarais a ver esta fila, no la de París, no la del el pastor amigo de mi padre, sino la que está en la Biblia, en Apocalipsis. Y dice así el texto: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y también escribiré en él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versos del 7 al 13, versión Reina Valera 2020. ¿Cómo era esta ciudad? Vamos a hacer un paseo para conocer la ciudad, como hemos hecho. Esta serie de sermones, algunos los he predicado por la mañana y otros en el culto de la tarde. Así que por la mañana escuchamos hablar de Éfeso, de Esmirna y hoy de Filadelfia. Por la tarde hablamos de Pérgamo, Tiatira, Sardis y esta tarde hablaremos de la Odisea. ¿Cómo era? Cuando paseamos por la iglesia o por su ciudad, ¿cómo era? Pues resulta que Filadelfia estaba en un valle que se abría hacia el mar Egeo, en un lugar importante, en un camino de la ruta de correo imperial vía Troas. Y era por ello un punto estratégico en aquella parte del mundo, en aquella parte del mapa para las rutas comerciales, tanto que se la llamaba la Puerta de Oriente. Era una ciudad próspera y tenía abundante agricultura, especialmente uvas, como aquí en el Mediterráneo, como las ciudades mediterráneas, y también una buena industria. Era una de las ciudades más nuevas de la región del Asia Menor y había sido pensada para exportar la cultura helena. Pensad que uno de los temas que aparecen continuamente en las cartas del Apocalipsis es la tensión entre el mundo grecorromano y la iglesia cristiana, entre los dioses paganos y la creencia en un solo Dios, que es Cristo, que es Señor de todas las cosas. Pues esta ciudad tenía un gran amor por la cultura helena y todo lo que tenía que ver con ella. La ciudad fue erigida en honor a la fidelidad fraterna. No está muy claro si la fundó Eumenes II o Atalo II Filadelfo, el hermano pequeño, pero sí que se conoce con bastante certeza que conmemora la fidelidad de este hermano pequeño por el hermano mayor, que era el rey de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era la más importante de las 7 iglesias que conocemos porque era la capital de la provincia de Asia Menor en la época de los romanos. Así que era una ciudad importante. Y esta ciudad había sido fundada en honor al rey de Pérgamo, el hermano pequeño, como un signo de expresión de amor. Igual que el Taj Mahal en la India fue fundado por aquel rey mogol que amaba tanto a su esposa fallecida que erigió un monumento en su honor que todavía hoy perdura como uno de las maravillas del mundo. Así que Filadelfo significa el que ama a su hermano. Por eso de esa raíz griega, ¿no?, que está relacionada con el amor fraterno filial. Seguramente por eso asociamos la idea de esta iglesia. Lo primero que nos viene a la cabeza es que se amaban mucho, pero si hemos leído con atención no dice nada el texto de que se amaran. Conozco tus obras, he puesto una puerta abierta, tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra. Lo único que dice es que haré que vengan aquellos que se meten contigo y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero no dice nada del amor fraterno entre ellos, aunque de todas maneras es como una interpretación que se hace habitualmente y que podemos suponerla también si queréis, porque el apóstol Juan, una de las claves fundamentales que nos da en el Evangelio y en sus cartas, o en el Apocalipsis, es que el amor es clave para reconocer a una iglesia auténtica.
¿Cómo era la iglesia que estaba allí? Pues no sabemos prácticamente nada. Solo aparece en Apocalipsis, no se nos dice mucho más de ella. Aparece al principio de Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, y en el mensaje que se le da. Sabemos que con Esmirna son las únicas 2 iglesias que no reciben ninguna reprensión del Señor. Las otras todas tienen algo que mejorar y a esta no se le hace ninguna reprensión. Sabemos que alberga una comunidad cristiana que perduró durante siglos. Fue la ciudad, la de Filadelfia, la ciudad que más tardaron en someter los ejércitos musulmanes cuando la extensión del Islam por toda la zona de Turquía. Y parece ser, dicen, que ha sobrevivido esa comunidad cristiana pequeñita, en medio de... Hoy Turquía es un país de mayoría musulmana, pero que ha sobrevivido una comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Quizás la poca fuerza nos habla de esa capacidad a veces de con poca fuerza sobrevivir y perdurar con el mensaje del Evangelio. Vamos a ver los elogios que se hacen de esta iglesia para conocerla un poco mejor y a ver qué nos pueden aportar. ¿Estáis bien hasta ahora? Sí, bien. Muy bien. ¿Qué dice cuando se presenta al Señor? Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Palabras calcadas de Isaías 22:22. Aquí el escritor Juan usa unas palabras del profeta Isaías para hablar del Mesías, del Señor Jesús, con esa imagen mesiánica y con esa imagen de que realmente es el que puede abrir las puertas, porque de eso irá un poco la carta. Y a Cristo se le presenta como el veraz, el verdadero, que puede referirse a la fidelidad del Señor también. El Señor le dice, primera idea que comparto con vosotros un poco para ahondar en ella: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y seguirá diciendo, aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Parece ser que esta iglesia es una iglesia con poca fuerza, por lo que nos dice el texto. Algunos comentaristas enlazan la frase y dicen, como conozco tus obras, he abierto una puerta delante de ti. Y eso tendría relación luego con esa poca fuerza, pero también con lo que el Señor va a hacer en esa iglesia. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente era una iglesia pequeñita, una iglesia no demasiado grande. Cuando hablemos de la Odisea, por ejemplo, parece ser que allí había una gran comunidad de judíos y que allí probablemente la iglesia era una iglesia grande, poderosa. Por eso ellos dicen, somos ricos. Pero esta iglesia no, se siente pequeña, se siente frágil, se siente con poca fuerza, pero mantiene su fidelidad al Señor. Filadelfia nos ayuda o nos invita en esto a pensar o a reflexionar sobre la sencillez, el elogio de lo pequeño, el elogio o la reivindicación de una vida humilde, sencilla, digna de imitar desde el asombro y el buen testimonio, no desde la fuerza o la coacción o la imposición. A veces queremos ser fuertes para imponer nuestras ideas. Ya vemos cómo funciona nuestro mundo. Se impone el más fuerte, es un poquito la ley de la selva. Y en cambio, esta iglesia, con su poca fuerza, va a tener una puerta abierta. ¿Qué puerta? ¿O a qué se refiere el Señor? Pues los comentaristas tienen 2 ideas sobre esa puerta. En primer lugar, algunos dicen que es la puerta de la misión. Una de las interpretaciones del texto es que van a tener una puerta para comunicar el Evangelio. A pesar de que son pocos, a pesar de que se sienten pequeños, a pesar de su poca fortaleza, van a poder compartir el mensaje con los que los rodean. Quizás por eso explica William Barclay en sus comentarios que Filadelfia fue, como decía antes, una de las últimas ciudades o la última en caer bajo el dominio musulmán, o que allí perduró una comunidad cristiana. El Señor dejó una puerta abierta durante siglos para la salvación. Hay otros comentaristas que dicen, parece más viable, que los judíos que se convertían al cristianismo eran expulsados de las sinagogas, maltratados, apartados de las comunidades. Y el Señor los tranquiliza, os cierran las puertas en todos los sitios, pero yo os voy a abrir las puertas del reino para vosotros. Quizás por eso el texto menciona también a los de la sinagoga de Satanás, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, porque el autor está pensando en esos judíos de corazón, como dirá también el apóstol Pablo cuando habla de los creyentes de la fe según Abraham, que no importa de dónde sean o cuál sea su sangre. Jesús es el verdadero Mesías, y Él y solo Él abre las puertas del reino para cada uno de nosotros. Y no es nada extraño que la interpretación esté relacionada con esto, porque los primeros cristianos vivieron la exclusión de sus comunidades en donde vivían, tanto judíos como griegos.
Cuando se convertían al cristianismo, muchas veces eran rechazados, expulsados y a veces se les desposeía de lo que tenían. Parece algo lejano, pero no tanto. Maruja, por ejemplo, que está aquí con nosotros, o Rosalía, que esta mañana no nos acompaña, nos contaban en alguna ocasión las dificultades que tuvieron que soportar cuando abrazaron la fe protestante, cuando se hicieron evangélicas. Maruja nos contaba un testimonio precioso, salió de su casa con la ropa de bautismo escondida en un periódico. ¿Ah, que sí? ¿No? Para poder bautizarse, algo que hoy hacemos libremente y que venimos con libertad a hacerlo. Muchos cristianos que se convirtieron en la época de Maruja, o de Rosalía o de otros hermanos de nuestra iglesia, muchos cristianos en esa época fueron echados de sus familias también por el hecho de convertirse a la fe. He conocido algunos casos, apartados de sus contextos por haber abrazado la fe en Jesús. Y Jesús le dice a todos aquellos a los que el mundo les cierra las puertas por convertirse: puede ser que te cierren las puertas, pero yo te abro las puertas del reino. Una iglesia con pocas fuerzas, una iglesia a veces viviendo la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad que se tiene en esos contextos donde son echados de todas partes, siente la fuerza de Jesús, que es la que le impulsa a seguir hacia adelante. Esta iglesia, además, era una iglesia amada por Jesús, nos dice el texto. Cuando el Señor habla de esos falsos judíos o judaizantes que relaciona o que compara con una sinagoga de Satanás, Juan está siendo muy duro, está siendo muy incisivo, está siendo muy provocador con sus palabras. Le dice a esta iglesia unas palabras de consuelo que tienen que reconfortar su corazón. Yo haré que vengan estos y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor afirma que pondrá en evidencia a aquellos que se levantan contra aquellos creyentes, aquel pequeño grupo de creyentes, y tendrán que reconocer que el Señor los ama, que los cuida, que está con ellos. Siempre que pensamos en Filadelfia, pensamos en ese origen del nombre y en que era una iglesia en que se amaban. Pero a mí me gustaría dejarte una idea también contigo para que te quedes con ella. Esta iglesia, sobre todo, era una iglesia a la que el Señor amaba profundamente. No era una iglesia donde la gente se amaba, que suponemos que sí y esperamos que sí, pero sobre todo por el texto era una iglesia a la que el Señor amaba profundamente, con la que el Señor estaba comprometido profundamente, y claro que lo estaba con el resto de las 7 iglesias o las otras 6, y claro que amaba o nos ama a todos. Pero es muy bonita recuperar esta idea, porque a veces necesitamos, o nos ocurre, ¿no?, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestra asumir que tenemos poca fuerza en la vida, a veces nos ocurre también, o caemos a diario, en aquello de intentar ganarnos el favor de Dios, olvidar que Él nos ama. A veces pensamos que lo podemos merecer, que lo podemos ganar, que necesitamos ser fuertes para ganar el favor de Dios. Necesito hacer lo que enseñaban las religiones paganas, lo que enseña hoy todavía la religión malentendida, en el mal sentido, es que nos podemos ganar el cielo, que podemos ganar algo. Pero nuestra fe cristiana no va de eso. La fe cristiana va de que nosotros no podíamos ganar nada, pero Jesús nos lo dio todo. Él abrió la puerta para nosotros y quiere que nos sentamos amados por Él. Conozco muchos creyentes que viven sin sentirse amados por el Señor porque piensan que lo tienen que ganar. Como aquellas familias donde un hijo siente que tiene que ganarse constantemente el amor de sus padres y no termina de sentirlo nunca. A veces pensamos que el amor del Padre Celestial tenemos que conquistarlo cada día, haciendo todas las buenas obras que se puedan, viviendo de una manera aparentemente espiritual. Y como somos imperfectos y nos equivocamos todos muchas veces, pues terminamos llorando y terminamos otra vez en el fango de decir: Señor, no me lo merezco. Claro que no. El hijo pródigo de la historia de Lucas 15, cuando viene a su padre, no se merece nada porque le pidió la herencia. Le dijo: muérete ya, dame la herencia que yo me voy a vivir mi vida. Vivió su vida, lo gastó todo. Y cuando volvió, nos dice que el padre salió corriendo a su encuentro a abrazarlo. Esa es la gracia del Señor. Una gracia que nos ama, aunque nosotros no lo merezcamos. Aunque nosotros no podamos ni llegar a creerlo. Pero que nos ama así como somos. El Señor te ama. Las puertas de su reino están abiertas. Lo único que se necesita es fe, evidentemente. Si no te lo crees, pues es imposible que eso te haga efecto. Lo único que se necesita es fe. Pero el Señor te ama y quiere transformar tu vida y quiere ayudarte. Y yo creo que es uno de los mensajes más bonitos de las 7 cartas, pensar: Dios me ama. Dios me ama así como soy.
Dios está comprometido conmigo. Y a pesar de mi poca fuerza, Dios dice que me ama. Creo que es una idea que deberíamos de pensar. Dice Juan, el mismo Juan que escribe el Apocalipsis en su primera carta, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que pensemos siempre en eso. Y esta iglesia va de eso, de ese amor comprometido de Dios. Es además una iglesia fiel. Se nos dice que a pesar de la poca fuerza, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado la fe, en un contexto de persecución. Las 7 cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis están escritas en un contexto de persecución. En medio de la prueba que están viviendo y la prueba más grande que viene, nos dice el texto, aquella iglesia persevera con fidelidad dentro de sus posibilidades y reconoce al Señor, y el Señor le promete que los librará de la prueba que ha de venir. A veces no se necesitan grandes aspavientos para ser fieles. No necesitamos hacer grandes trucos de magia para que seamos fieles. ¿Qué dice el Señor? Mateo 7:22. Muchos vendrán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos grandes cosas, hicimos de todo, cosas maravillosas. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, porque nunca os conocí, dice el texto. ¿Y qué dice el Señor en Mateo 25, en otro de los discursos de Mateo? Lo que se necesita para entrar en el reposo de Dios, para que las puertas se abran para nosotros, es cuando el Señor nos dice, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo que necesitamos, y de eso nos habla también Filadelfia, una iglesia pequeña, con poca fuerza, con fidelidad en las cosas que tenía a la mano. No se le pedía que hiciera maravillas que no podía alcanzar. Lo que se le pedía era que fuera fiel con lo que tenía en las manos. Eso es lo que se nos pide a nosotros, hermanos. A veces pensamos que se espera de nosotros que movamos cielo y tierra, que bajemos la luna y la aproximemos aquí a la tierra, que hagamos maravillas que escapan de nuestras posibilidades. Lo que el Señor quiere es que seamos fieles, perseverantes en lo que nos da en las manos, en lo que tenemos. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En la parábola de los talentos, que aparece un poquito antes de ese texto, en la parábola de los talentos, a uno se le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Y el que tenía 1 lo escondió en la tierra y no quiso hacer nada por miedo. El Señor ha puesto en nuestras manos. No tienes que ser una cosa que el Señor no te ha llamado a ser. No tienes que alcanzar cosas que no son para ti. Pensar por encima de nuestras expectativas nos suele poner en problemas. Hay que aspirar, claro que sí, hay que luchar por subir, por crecer, por ir a más. Pero a veces nos ponemos un listón tan alto. Si yo quiero ser Bill Gates o Jeff Bezos o cualquiera de esos capos del mundo, pues no me puedo comparar. Y en los años que me queden de vida, probablemente tampoco. Pero tengo que saber lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que quiere para mí y cómo puedo trabajar con eso. Dentro de eso puedo alcanzar la felicidad y la paz conmigo. En último lugar, esta iglesia, una iglesia a la que el Señor amaba, una iglesia con poca fuerza, que elogia o que nos reivindica el no imponer las cosas por la fuerza, o una iglesia fiel, es una iglesia que nos llama a valorar también las cosas buenas, todo lo bueno de la vida, en esa pequeñez de la que hablábamos antes. Nosotros vivimos en un momento de la historia en el que la imagen del éxito y el triunfo constante se imponen y se proyecta sobre nosotros, como hablábamos ahora hace un momento, y nos hace a veces infelices y proclives a la frustración, porque lo que vemos, la apariencia del mundo, la apariencia nos dice que a todo el mundo le va mejor que a ti. ¿No te ha pasado alguna vez eso de pensar, a todo el mundo le va mejor que a mí? ¿Por qué será que todo el mundo, los que habéis llegado de fuera, todo el mundo encuentra trabajo a la primera en España? Se atan los perros con longanizas, como se suele decir. Y a mí no me toca eso, ¿no? Todo el mundo gana una pasta en mi trabajo y a mí no. Todo el mundo ha encontrado el amor de su vida y a mí me está costando. Todo el mundo tiene 2 hijos rubios, preciosos, maravillosos, perfectos, que sacan 10 en el colegio y que son el orgullo de sus padres y los míos son unos trastos, ¿no? Ese dibujo mental nos lo hacemos constantemente y nos hacemos... nosotros mismos nos hacemos el harakiri con esas cosas,
porque empezamos a pensar mal de nosotros y a desconfiar de Dios también. Pues, si Dios es tan bueno, ¿y por qué a todos estos que yo veo les va tan bien? ¿No? Hay que valorar las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. Fijaos qué interesante, la iglesia de Filadelfia, el Señor reconoce, tienes poca fuerza, esto es verdad, o sea, esto es inapelable. Contrasta con la iglesia de la Odisea. La iglesia de Esmirna, el Señor le dice, aunque tú dices que eres pobre, eres rica en el fondo, aquella iglesia perseguida. Y a la iglesia de la Odisea el Señor le dice, tú dices, soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Dice, pero eres ciego, pobre y desventurado y desnudo, no tienes nada. No. Hay que aprender a valorar las cosas sencillas que Dios hace en nuestras vidas. Aprender a valorar también cómo somos, quiénes somos, qué es lo que Dios hace en nosotros, como veníamos hablando. A veces se ha comparado, como decía antes, a la iglesia de Filadelfia con la de los avivamientos del siglo XIX, y a veces se compara, yo creo que injustamente, a la Odisea con la iglesia del siglo XX. Como somos muy de lacerarnos, es que nosotros somos la iglesia de la Odisea, la de ahora, la actual. Bueno, no sé si será así. Pero lo que sí que es seguro es que la iglesia actual a veces vive con ese aire de querer ser fuerte, de querer ser rico, de querer ser alguien. Queremos ser como en el mundo que nos rodea, porque vemos que lo que se impone es eso. Y no necesitamos eso para que el Señor esté en medio de su iglesia y haga milagros extraordinarios con nosotros. Termino mi sermón, hermanos. Curiosa paradoja. Filadelfia es la iglesia que enamora, pero no convence. Fíjate tú, qué interesante. Aquella iglesia parisina decidió llamarse Fila en honor a Filadelfia. No se les ocurrió nunca la brillante idea de llamarse la Odisea o de llamarse Pérgamo o cualquier otro lugar, y decidieron llamarse Filadelfia. Y a nosotros, cuando hablamos de Filadelfia y nos recuerda el amor fraternal de aquellos dos hermanos y el amor fraternal dentro de la iglesia y el amor de Jesús por aquella iglesia, a nosotros nos enamora la idea de ser parte de Filadelfia. Si tenemos que cambiarle algún día el nombre a Laci, llamémosle Filadelfia, ¿no? Por ejemplo. No vamos a hacer eso. Ya tenemos nuestro nombre, 150 años, no voy a venir yo a cambiarlo. No se me asusten los hermanos mayores. Filadelfia es una iglesia que enamora, pero no convence. Y os lo voy a decir por qué. Enamora porque todos queremos ser como ella, pero no convence porque nos cuesta mucho llegar a ponerlo en práctica. Enamora porque sus valores están en la línea de Cristo. Jesús ama a la iglesia y alaba su perseverancia y su fidelidad. Pero no nos convence porque al final, eso está bien, pero yo al final quiero imponer mi fuerza. Y creo que al final las cosas funcionan mejor si las hago por la fuerza. Y al final, aunque sea un poquito, me dejo convencer por lo que me vende el mundo que me rodea y pienso que al final mejor con la fuerza. Sí, el Señor con nosotros, pero con la fuerza. Que no nos falte el imponernos. Mejor ser ricos que ser pobres. Mejor tener una iglesia muy grande y muy poderosa que una pobre. No vayamos a... No convence, porque no queremos convencernos de que esto es así. No queremos convencernos de que Dios a veces usa lo frágil, lo humilde, lo pobre, lo bajo, lo que descuenta. Porque al final nos gusta vernos reflejados en el espejo y pensar que somos alguien. Que soy el señor pastor. Me puedo abrochar la americana tranquilo. Que soy no sé qué. Que soy no sé cuántos. Y el Señor reivindica lo humilde y lo pequeño. En el reino las cosas son al revés. El reino es el mundo al revés. Y las cosas funcionan de otra manera. Y el Señor valora lo pequeño, lo humilde. Que dice cuando encuentra al rey David y Samuel se convence y ve al primero de los hijos de Isaí, dice, este es el ungido del Señor, este tiarrón de 2 metros por 1 metro, guapo y bien plantado. Y el Señor le dice, no te fijes, porque el hombre mira lo que ven los ojos, pero el Señor mira lo que está dentro, lo que hay en el corazón. Eso es así. No convence Filadelfia, porque yo no me puedo ganar nada en una iglesia así, que es pobre, que es pequeña, que no tiene fuerza. Todo es por la gracia del Señor. Y en el fondo de mi corazón me gustaría poder ganar algo. No convence porque amamos los procesos rápidos en la vida, el éxito instantáneo, el sabor de lo inmediato, de lo efímero, y no valoramos demasiado la perseverancia, la fidelidad y el poder construir nuestras vidas paso a paso. Y al final ocurre que terminamos hablando mucho de Filadelfia, como en esta serie, pero terminamos queriendo parecernos más a la Odisea, aunque no lo digamos con la boca abierta. Cuando se acabe la serie querremos ser como Filadelfia, porque nos va a dejar buen sabor de boca ser parte de esa iglesia. Pero miraremos con un poco de envidia a la iglesia de la Odisea, que era rica
económicamente poderosa, en todos los dones que tenía, o a la iglesia de Éfeso, que era una gran iglesia, porque elogiamos lo pequeño, pero amamos lo grande. Cuando paseas por una ciudad y a veces te sientas en un banco, observas las vistas, hueles los olores de la ciudad, descubres lo que hay allí. Cuando paseemos por Filadelfia, metafóricamente, y volvamos de vez en cuando a leerla y a esta iglesia, ojalá que el aroma que nos transmita invada nuestra manera de ser iglesia y nos provoque algo, y nos provoque a cambiar y a mejorar los procesos que nuestra vida tiene, los procesos como iglesia y como creyente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a llamar al grupo de alabanza. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por estas 7 iglesias, todas con sus virtudes y sus defectos como la nuestra y como todas las iglesias que hay en Madrid y alrededor del mundo. Gracias, Señor, por el mensaje de cada una de ellas, las lecciones que nos transmite, lo que nos ofrece y los retos que nos presenta, Señor.